¿Qué frase le dirías a un niño para que viva su TDAH con orgullo? Yo diría que todos los niños y niñas sin TDAH tienen un don. En concreto, pues los TDAH, como yo los explico, tienen superpoderes. Y puede que aún no lo hayas encontrado, pero desde que lo descubras, úsalo todo lo que puedas. Y si tardas mucho en encontrarlo, no te preocupes porque puedes preguntar a una persona que te quiera, tus abuelos, tus padres, tus amigos, que la pregunta de ¿qué se me da mejor? Y seguramente no te creas especial por eso, porque tú lo haces sin dificultad. Pero ahí está la clave de hacer lo que te gusta y lo que puedes emplear pues un montón de horas a desarrollar esa tarea. Como puede ser pues pintar, la música, el deporte, pues lo que se te dé bien o lo que te haga sentir orgulloso de ti mismo. Eso es lo que nos dé. Yo siempre hay una cosa que intento comunicar, sobre todo a los adultos, los niños es más difícil, pero más que centrarnos en lo que quiero ser, vamos a empezar por qué quiero ser, quién Mm. quiero ser, qué me hace sentir bien. Vamos a ir reconduciendo todas las actividades o todo lo que todo lo que quiera hacer, vamos a darle un poco más de apoyo, porque lo mismo de ahí sale justo el quién soy, ¿no? Que es una pregunta Mm. muy, muy, muy popular. Pues oye, hablando un poco de la guía de Tengo TDAH, que me la he leído en cuestión de minutos, porque me ha encantado. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Qué tiene Jen tanto que sacar y que expresar que necesita escribirlo? ¿Por qué ha llegado este libro a nuestras manos? Pues realmente ese libro llega por un sueño, por una necesidad. Cuando me enteré de que mi hijo tenía TDAH me costó mucho encontrar una forma protectora y a la misma vez verdadera de explicar en qué consistía, ¿no? Busqué libros, pero estos se centraban más bien en padres o adultos y no en la forma de explicar qué conllevaba. Cuando yo se lo expliqué de esta manera, ¿no? Con superpoderes, eh, otras madres del colegio tenían el mismo hándicap que yo. Es decir, ¿cómo se lo explico? ¿Qué decirle para que no se sienta mal? Y descubriendo esta necesidad que no estaba cubierta, yo soy escritora y pues la verdad que me resultó bastante fácil escribirlo. Un borrador se creó en un sueño completamente. Estaba durmiendo, me desperté y en 15 minutos escribí el borrador. O sea, fue como que las palabras salían de mí. Llevaba como demasiado tiempo en mi cabeza gestándose y fue como un vomitar, la verdad. Oye, y hay una cosa que nos preocupa un poco con los niños, es la cantidad de cosas que se hablan sobre la medicación, Jen, todo lo que Sí, seguro que tú también has escuchado, toda la sí, cantidad de barbaridades que hemos podido sí. oír. Cuéntanos la verdad, ¿cómo es medicar a Vale, un niño de 10 años? vale. Lo primero es creértelo tú, como madre en mi caso, ¿vale? Hay demasiada desinformación en este tema y creo que es importante acudir a los diferentes especialistas, no leer en internet, sino Vale. acudir a ellos y que ellos te guíen y tomes la mejor decisión en cada caso. Siempre tiene que estar prescrito, eso está claro, ¿vale? Eh, y realmente mi hijo empezó a tomar la medicación porque él padecía de muchos dolores de cabeza. En un inicio eran esporádicos, pero se volvieron bastante frecuentes. Entonces lo llevé al médico, mucho después del diagnóstico. Y el médico explicó que esto se debía a que su cerebro pues estaba completamente encendido, ¿no? Que el cerebro normalmente se enciende o se activa por áreas. Es decir, si vas a escribir se activa la función ejecutiva y si vas a jugar pues la parte ejecutiva también y también la de recompensa. Pues en su caso era como un bombillo colorido encendido día y noche, recibiendo información incapaz de retener. Entonces esto hacía pues que su autoestima, como te comenté antes, se fuera mermando. Había muchas tareas en el colegio que le parecían una odisea y no porque no supiera hacerlas, sino porque su mente no le permitía pues concentrarse. En la misma consulta pues ya le explicaron a él que había una pastilla que le haría un poco frenar pues su cabeza, lo que le dejaría concentrarse, pero no perdería lo bueno del TDAH, ya que él ya estaba empezando a verlo como un don. Entonces pues empezar a tomarla realmente no fue difícil. Él estaba súper ansioso por saber qué hacía esa pastilla mágica, ¿no? El primer día que la tomó, que fue antes de ir al colegio,
cuando lo recogí, le pregunté si había sentido algo diferente, ya que ya la habíamos prealertado previamente de que pudiera necesitar otro tipo de fármaco o más cantidad. Y fue cuando me dejó impactada con 2 palabras que todavía las pienso y se me eriza el vello del brazo. Él me dijo: sentí silencio, mamá. Fue un wow, o sea, ¿qué me estás contando? ¿Cómo es posible esto? Incluso me contó que tenía una excursión y me dijo: mamá, es que mi amigo me contó una historia y pude escucharlo. Me encanta. El tema de la medicación es muy subjetivo. Hablamos del cerebro y los efectos secundarios realmente deben ser menores a lo positivo que te puede aportar. Tienes que aclarar mucho los contras, los beneficios, hay que adaptar un poco la dosis y esto puede tardar meses. La desesperación, porque funcione, pues se hace cada vez mayor. Creo que es importante estar informada de todo previamente antes de medicarlo. Y un poco quitar ese miedo de ese hándicap de estoy drogando a mi hijo. No es así. A ver, toda la química, cualquier tipo de medicamento tiene cierta química, que nosotros tenemos un cerebro muy activo. Entonces necesitamos algo muy fuerte. Exacto. Que, como tú dices, nos baje un poquito. Mira, hace poco no tiene 10, pero tiene 12, y yo estaba tratando con una niña y yo le decía: oye, ahora que has empezado con la medicación, cuéntame un poco. Y me decía: pues es que el otro día mi madre se fue a la panadería, yo había desayunado, me había tomado la medicación, y cuando se fue a la panadería de repente dije: qué silencio en casa. Y me dice: me dio hasta miedo. Y entonces le dije: pero claro, porque todo ese ruido provenía de ti, de tu cabeza. Entonces, justo, el primer impacto es ese, es relax, el silencio. Una cosa que has dicho muy importante, vamos a puntuar eso, el dolor de cabeza. Las personas con TDAH estamos todo el rato tucu, más los estímulos, las luces, los sonidos, la persona que tengo delante, el coche que ha pasado, el traqueteo del perro de al lado, el perro que está haciendo pis, todo. ¿Y qué pasa? Tanta información que es normal que terminemos con dolor de cabeza. No os preocupéis, padres y madres, es normal. Hay que vigilarlo, porque tampoco es bueno tener siempre migrañas, y hay que ver cómo podemos calmarlo. Pero es normal, es algo bastante normal. No, es normal. Lo único que en el caso pues de mi hijo ya se estaba convirtiendo en algo pues que le perjudicaba. Es decir, tienes que reunir una serie de requisitos para la medicación. No es que a ti te diagnostiquen de TDAH y te dan medicación. Eso es. No, tiene que ser indicado para ti también, ¿vale? Este es el caso pues en concreto de mi hijo. ¿Encontraste en el sistema sanitario algún bache? En mi caso fue bastante rápido y efectivo, pero conozco muchos casos que no es así. He tenido suerte, la verdad, cuando lo llevé al básicamente en la escuela te alerta a la profesora, ¿no?, de que algo pasa. Ella pasa como una interconsulta a la orientadora del colegio y ella pues observa al niño, le hace un tipo de pruebas y da como un prediagnóstico. Este prediagnóstico va al pediatra y del pediatra a salud mental. Y en el caso del pediatra, pues normalmente lo que yo he escuchado, sobre todo aquí en Canarias, es que suele tardar en verte pues como de 3 a 6 meses. Esto es mucho tiempo, teniendo en cuenta que el niño está avanzando en el colegio, pero también está bajando su autoestima, su autoconcepto, el valor que él tiene de sí mismo. Creo que esto tiene que ser clave para que sea rápido. O sea, que podamos ayudarle, porque como madre, si tú no tienes las herramientas, ¿qué haces con ese niño? No puedes hacer nada. En mi caso fue muy rápido. El pediatra conocía a la psiquiatra, se puso en contacto con ella y fue pues cuestión de los meses de verano. Creo que tardó un mes y medio en verle. Y ya empezó el colegio en septiembre pues con el diagnóstico y con todo pues la operativa que tiene que llegar el colegio cuando ya tienes un diagnóstico y un informe de TDAH. Pero sí que es verdad que, como te he comentado, que hay casos en los que no es así. Yo he tenido suerte, la verdad. ¿Cómo? Porque esta es una pregunta que me hacen todos los días y a ver si me ayudas tú a responderla. ¿Cómo es el proceso del diagnóstico de un niño de 10 años? ¿Qué tiene que hacer un niño que de repente diga: tienes TDAH?
¿Cómo es este proceso? ¿Cuáles son las pruebas y cómo se diagnostica? Vale, en este caso a mí quien me alertó fue la profesora y fue a los 6 años. Sé que hay bueno, ahora están diagnosticando un poco antes, pero sé que en principio este diagnóstico tiene que ser como a partir de los 6, 7, si no me equivoco, ¿vale? En el caso de mi hijo ya era terminando segundo de primaria y la profesora pues me dijo, mira, creemos que tiene algo, no sabemos exactamente qué es, no soy doctora, no te puedo decir. Entonces, como dije antes, la orientadora estuvo varios meses detrás de él, observándolo, lo llevaba al despacho, le hacía preguntas, le hacía pruebas, diferentes tipos de pruebas. Bueno, cuando yo me senté con la orientadora, básicamente tenía un tocho de pruebas así. Todas de tipos T, de comprensión, de estar concentrado, diferentes tipos de test, ¿vale? Todos ellos pues dieron un valor muy alto en TDAH, pero ella igual no me puede dar el diagnóstico, o sea, ella es como el paso previo, ¿no? Entonces a partir de ahí ellos me indicaron que aunque no se le fuera, aunque no tenía el diagnóstico todavía, ella en el colegio ya le iban a tratar como si tuviera TDAH. Pusieron el protocolo, activaron el protocolo súper rápido. De ahí fuimos al pediatra, el pediatra pues le examinó físicamente, habló con él, le preguntó qué le pasaba en su cabeza y ahí fue cuando nombró la palabra de ruido. Antes en mi casa no se había nombrado nunca. Él le dijo al pediatra, es que tengo mucho ruido en la cabeza. Y entonces el pediatra me miró en plan, bueno, yo creo que esto ya es un indicativo, pero yo tampoco lo puedo diagnosticar, tiene que ir a salud mental. Salud mental fue a varias consultas que también le hicieron pues diferentes test, pruebas, conversaciones, porque es un poco observacional también, aparte de los test que le realizan. Y pues creo que fue en la tercera consulta cuando me dijo, mira, sí, diagnosticado TDAH, el tipo de TDAH y ya a partir de ahí pues él ha tenido visitas frecuentes, cada 2-3 meses. En este caso, como ya él tomaba, o sea, posterior a esto tomaba medicación, las consultas son más asiduas. Sí. Pues Jen, nos has resuelto un montón de dudas, creo que has ayudado y que estás ayudando a muchas mamás. Insisto una vez más, Jen tiene este libro súper mono, que es una guía preciosa, tiene unas ilustraciones monísimas en las que esto nos puede ayudar muchísimo a explicarle a nuestros hijos cómo es tener TDAH, qué es el TDAH, porque tú se lo dices a un niño y, como he dicho al principio, ¿no? Puede sonar un poco fuerte, sí, pero creo que es una de las mejores guías o palabras más dulces y más bonitas que he podido escuchar, sin decorar, cuidado, que no queremos aquí maquillar nada, ¿verdad? ¿Qué es tener TDAH? Y adelante, y continuar con ese aprendizaje juntos, pero al final es un aprendizaje en familia para toda la vida. Sí. Entonces esto no te prepara nadie, esto te toca y sorpresa, ¿verdad? Y pico y pala todos los días. Correcto. Pues Jen, ha sido todo un placer tenerte. Dime. Si me permites, María, añadir que este proyecto realmente, aunque yo lo haya escrito, realmente el ilustrador que diseñó, otorgó vida a las páginas, portada, contraportada, todos esos dibujos de los que tú hablas, es Francisco Rego, ¿vale? Es un amigo de la infancia, que él se enteró hace poquito también que tiene TDAH y pudo dar un poco de respuestas a todos los sucesos que él tenía en su cabeza y se volcó con el hiperfoco activado completamente día y noche a convertir este libro pues también suyo. Y quería dar las gracias que él me prestó su mente divergente y no tengo palabras para agradecerle. Y a ti también, María, por la oportunidad de mostrar mi libro y dar visibilidad a estos niños y niñas que necesitamos más personas como tú y haces una gran labor. Muchísimas gracias, Jen. Ha sido un placer hablar contigo, conocerte, conocer tu historia. Gracias por compartirnos a todos tu historia y ojalá nos veamos muy prontito. Sí, muchas gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.